Vivo Deporte. La entrevista. Vivo Deporte por el 730 de AM los viernes 7 de la noche. vivodeporte.com.mx. Amigos, estamos con Antonio Chi Lara, entrenador de triatlón diplomado en metodología de entrenamiento y ciencias aplicadas al deporte por parte del Comité Olímpico Mexicano. Nos va a platicar de cómo empezar la práctica de triatlón y cómo mejorar su práctica. Explicará de las ventajas de entrenar con programas científicos personalizados, donde se monitorean frecuencias cardíacas y de lactato. Esto para mejorar y disfrutar la práctica del triatlón a nivel recreativo y competitivo. ¿Cómo estás, Toño? Hola, muy buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias, Toño, bienvenido. Estar con ustedes. Oye, Toño, pues vamos a empezar. ¿Qué te parece? A ver, cualquier persona puede empezar haciendo triatlón. ¿Esto es cierto o no? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿se necesita un antecedente deportivo para poder comenzar? Qué bueno que preguntas esto, porque precisamente es lo que la mayoría se pregunta antes de comenzar una actividad deportiva y no necesariamente triatlón. Pero específicamente en triatlón yo creo que sí debemos de tener ciertas precauciones, sobre todo porque es un deporte de resistencia, aún en las distancias cortas. Se requiere de ciertas capacidades que si la persona no tiene la suficiente capacidad puede poner en riesgo la salud. Entonces, de cierta manera sí cualquier persona lo puede realizar teniendo un mínimo de salud, un mínimo de capacidades físicas, un mínimo de capacidades técnicas para que pueda participar en estos deportes. Y otro aspecto es que al ser un deporte combinado, muy importante que tengan una capacidad bien desarrollada en cada una de las tres disciplinas, ya que en el triatlón les piden un tiempo mínimo en cada una de las pruebas. Entonces no solamente se trata de que puedan realizar las tres pruebas, sino que tengan la capacidad para poderla hacer. A mí me gustaría aclarar para quienes nos están escuchando cuáles son las tres pruebas del triatlón. Así es, la primera prueba es la natación, la segunda prueba es el ciclismo y la tercera prueba es la carrera a pie. Las distancias, este es un aspecto muy importante porque las distancias para la mayoría de los principiantes es la distancia sprint. Esto no quiere decir que solamente los principiantes hacen esta distancia, también existe esta distancia como prueba incluso para atletas profesionales. Oye, Toño, ¿y generalmente cuál es la prueba más difícil para empezar? Ahora sí que depende de la procedencia del atleta. La mayoría de muchos corredores ya que llevan cierto tiempo de estar corriendo, es una prueba que les llama la atención, pero probablemente la más complicada para ellos sea la natación. Pero bueno, si el deportista viene de natación, técnica, ¿no? Exactamente, si el deportista desde temprana edad practicaba natación, yo creo que se les va a facilitar más el aprender a manejar en bicicleta, que es algo más técnico también, no tan técnico como la natación, pero lo más fácil es la carrera. Y bueno, se puede empezar entrenando pensando en una competencia a largo plazo. Claro, ese es un aspecto muy importante. Todo deporte de resistencia tiene uno que considerar que se requiere de cierto tiempo para desarrollar esas capacidades y no van a obtener resultados de manera inmediata. Es un proceso a largo plazo donde tenemos que adaptar el cuerpo al músculo más principal, que en este caso es el corazón. Oye, dime una cosa, para la gente que nos ha pedido orientación, yo sé tú un poco cómo trabajas, pero cuéntanos que a quienes nos escuchan, ¿cómo es tu metodología? Bueno, la metodología acá, comenzando con la valoración médica, que es un aspecto muy importante, el estado de salud, ver que no existan antecedentes de cardiopatías, antecedentes de lesiones, antecedentes de algunos problemas de tipo metabólico como son diabetes, hipertensión, problemas con los lípidos también, que tengan el colesterol, triglicéridos altos, etcétera. Factores que realmente podamos considerar como factores de riesgo y que el ejercicio como tal pueda ponerlos en un antecedente de que puedan tener un infarto. Ese es el primer aspecto que todos tenemos que considerar, y no solamente para la gente grande, incluso para gente joven esto es muy importante. Posteriormente a esto, muy importante que valoremos las capacidades físicas, o sea, qué tan buena resistencia tiene, qué tan buena velocidad, técnicamente qué tan buenos son en cada una de las disciplinas. Que tendría que ver un poco con los antecedentes deportivos que Así es, yo por lo general, antes de iniciar el programa, yo les sugiero que se hagan una evaluación funcional o un examen médico deportivo. ¿Esto qué quiere decir? Que valoremos su respuesta cardíaca, un electrocardiograma en reposo, sus capacidades pulmonares,
su respuesta metabólica, ver cómo funciona su organismo en estado basal, incluso si es posible pruebas de antropometría para ver cuánto de grasa de músculo tienen, que va de la mano mucho también de esto con el estado nutricional. Incluso con esto pues es mucho más fácil que se les dé una orientación nutricional si están en el peso adecuado, en la masa muscular adecuada, si no tienen una predisposición para tener lesiones, etcétera. Oye, me imagino que también tomas en cuenta si van a entrenar en equipo, tienen acceso a un equipo, a qué instalaciones pueden asistir y tal, ¿no? Efectivamente, bueno, como este es un deporte, digamos de multideporte, tiene varias, en este caso tres disciplinas, incluso yo le podría agregar una cuarta que es el gimnasio, el trabajo de pesas, pues es muy importante a considerar que no solamente son las ganas, ¿no? Pues mínimo se tiene que contar con un lugar para poder nadar, tener una bicicleta, bueno, que no es un requisito que sea la bicicleta que esté de última moda, ¿no? De miles de pesos. O de miles de pesos de carbono. Para comenzar, hasta con la de panadero se puede iniciar. Y me consta, si el la verdad. objetivo es prácticamente divertirse. Claro. Pero evidentemente a la medida que la persona va avanzando, pues ya su rendimiento le empieza a ser de mayor importancia, y esto hace que empiece a buscar pues lo mejor, ¿no? En tecnología incluso. Sí, y me imagino que todo esto que tú investigas y tal al principio sirve para saber realmente, para poder proyectar cuáles son los objetivos reales de cada persona y hasta dónde puede llegar, porque pues cada uno es diferente y tenemos realidades diferentes, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo que se tiene uno que preguntar realmente para seguir un programa es la capacidad individual, o sea, cuál es la capacidad que tiene la persona. Por eso de ahí la importancia de llegar a un entrenamiento personal, claro, que sea como un traje a la medida, acorde en el momento en el que se está iniciando. Sí tienen que ver los antecedentes, o sea, ok, ya fuiste corredor por 10 años, has hecho 10 maratones, etcétera, pero que también andas en las otras disciplinas, ¿no? Entonces, uno tiene que saber cuáles son los objetivos que tiene la persona, en cuánto tiempo pretende realizar su primera competencia. Por eso es que hay que definir objetivos a corto, a mediano, a largo plazo, claro, y que estos sean reales con sus capacidades en ese momento, que ese es el objetivo, claro, de un entrenamiento, así es. Ahora, una vez ya que la gente practica triatlón y quiere mejorar su desempeño para alcanzar sus objetivos, sabemos que se llevan controles como las pulsaciones cardíacas y el funcionamiento metabólico. Explícanos un poquito, Antonio, ¿qué evalúas de las pulsaciones cardíacas y en lo metabólico? ¿Qué es el ácido láctico y como para qué lo mides? Bueno, este es un aspecto muy importante precisamente para considerar un programa personal. Pues yo creo que debemos de partir no solamente de los objetivos que tenga una persona, sino más bien también de sus capacidades y capacidades no solamente físicas, sino también fisiológicas, que ese es un aspecto muy fundamental. La resistencia como tal es una capacidad que está muy relacionada con el metabolismo. Okay. Entonces, como ejemplo práctico, pues todos ahorita, la gente que a lo mejor nos está escuchando, estando sentada, probablemente pueden notar su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, incluso pueden sentir las palpitaciones y pueden notar que es acompasada. Normalmente la gente de reposo tiene de 60 a 80 latidos por minuto, ¿no? Pero si la persona empieza a caminar, va a notar que va a aumentar su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. O sea, aumenta esto a la medida que demanda más energía el músculo. Si el músculo trabaja más, requiere de más energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a la medida que un esfuerzo sea mayor, el corazón va a responder más. Entonces, de ahí la importancia de controlar la frecuencia cardíaca. Si nosotros sabemos a qué intensidad de pulso podemos mantener un esfuerzo y por cuánto tiempo lo podemos prolongar, esto nos va a facilitar administrar un esfuerzo. De cierta manera, esto está relacionado con el metabolismo, porque bueno, la energía que nosotros vamos a utilizar para hacer un esfuerzo va a depender de la intensidad con la que nosotros quememos esa energía y qué tanta reserva tenemos de esa energía. De ahí viene precisamente la medición de lo que nosotros llamamos el ácido láctico, que es un producto intermedio en el metabolismo de los azúcares, de la glucosa básicamente. Cuando nosotros hacemos ejercicio, aparte de esos sustratos energéticos o alimentos, digamos, que nuestro cuerpo va a quemar, es muy importante la presencia de oxígeno. Por eso es que aumenta nuestra frecuencia cardíaca también, porque necesitamos que entre más oxígeno, el corazón tiene que trabajar más para que ese oxígeno se combine con los nutrimentos y pueda proporcionar energía. Pero va a llegar un momento en que ese oxígeno ya no va a ser suficiente. Cuando el oxígeno es suficiente, decimos que un esfuerzo es aeróbico, pero cuando el esfuerzo ya demanda una mayor cantidad de oxígeno,
entonces el esfuerzo se vuelve anaeróbico, ya no es suficiente y esa glucosa que estábamos quemando ya no alcanza a descomponerse completamente, a metabolizarse completamente y se empieza a producir esta sustancia que es el ácido láctico y que bueno, primero se produce en el músculo, pasa a la sangre y esa es la que nosotros determinamos como una sal que nosotros conocemos como lactato. Entonces, de cierta manera, la medición del ácido láctico o del lactato en este caso, que es lo que realmente medimos, nos indica cuando una persona empieza a fatigarse y ya estando empezando a fatigarse, cuánto es capaz de poder soportar un esfuerzo más bien de tipo anaeróbico, o sea, con el oxígeno y con la fatiga presente. ¿Nos puedes detallar un poquito cómo es esta prueba de lactato? Bueno, la prueba de lactato existen diferentes maneras de determinarlos, ¿no? Básicamente la que utilizamos en resistencia es una prueba progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente necesitamos medir en qué momento el organismo está trabajando y continúa trabajando en una zona que nosotros conocemos como zona aeróbica, donde tu metabolismo no solamente va a quemar glucosa, también va a quemar grasas y este es un aspecto muy importante, ¿no? Para la gente que quiere bajar de peso, muy importante que la intensidad sea baja. Entonces, para que la intensidad sea baja nos va a permitir quemar grasas, el ácido láctico va a estar estable, pero a la medida que el esfuerzo vaya aumentando de manera progresiva, ese ácido láctico se va a empezar a acumular, pasa de una zona aeróbica a una zona anaeróbica. Entonces, la prueba como tal consiste en poner a una persona a hacer un esfuerzo progresivo de manera continua y estable. ¿Qué quiere decir esto? Que lo ponemos, por ejemplo, a caminar a 4 kilómetros por hora por 3 minutos y a los 3 minutos le subimos a 6 kilómetros por hora, que ya es una caminata rápida, después a 8, que ya es un trote carrera, después a 10, a 12, midiendo hasta donde aguante. Claro. Y en cada etapa se le toma una pequeña muestra de lactato para determinar cuándo empieza a fatigarse. Y dime una cosa, a partir de todas estas mediciones y del estado general del deportista, los objetivos, todo esto que hemos platicado, ¿cómo haces el plan de entrenamiento personalizado? Bueno, precisamente uno tiene que hacer una planificación, que es uno de los aspectos muy importantes, la planificación y periodización del entrenamiento deportivo. O sea, uno tiene que dividir la preparación en diferentes etapas o periodos, ¿no? Debe de haber, primero que nada, una etapa de preparación general, donde independientemente de la prueba en la que va a participar y del nivel que tiene la persona, se tienen que trabajar todas las capacidades, se tiene que trabajar la fuerza, la velocidad, la resistencia, la técnica principalmente, pero no tan enfocados hacia el objetivo principal. Después viene una etapa especial donde acorde a la distancia que se está preparando, como habíamos comentado, que la distancia inicial tiende a ser el sprint, que son 750 metros de natación, 20 kilómetros de carrera y 5 corriendo. De ahí le siguen las distancias olímpicas, que viene siendo el doble, o sea, 1500 de natación, 40 de bicicleta y 10 corriendo. Y de ahí nos siguen las distancias mayores, como es el medio Ironman y el Ironman, que en el Ironman ya es la distancia mayor que se hace en términos competitivos, que son 3800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros de carrera, o sea, el maratón. Entonces, en base a eso, uno tiene que planear las fases, los periodos. Entonces, una preparación puede durarnos de 3 meses a un año para poder llegar. Entonces, por eso es muy importante que cuando la gente va a iniciar tenga claro cuáles son sus objetivos, claro, cuál es el nivel que tiene y hasta dónde pretende llegar. Y algo muy importante, que lleve un control periódico, o sea, que el programa se vaya ajustando a la medida de sus avances. Oye, Toño, pues qué interesante y qué buena explicación nos acabas de dar. Nos diste un entrenamiento planeado, personalizado, científico, que nos debe dar resultados en el desempeño y sobre todo que logremos objetivos reales, sobre todo y muy importantes, sin poner en riesgo nuestra salud. La verdad que muy interesante. ¿Algún contacto? Sí, déjanos tus datos, porque seguramente de los que nos están escuchando, alguien querrá entrenar, hacerse pruebas de ácido láctico. Yo ya tuve la oportunidad de trabajar contigo y está increíble. Sí merece muchísimo la pena, porque sí te da un parámetro muy bueno para saber cómo entrenas y eso. Sí, esto es algo ahora sí que individual, cada quien tiene su propio metabolismo, sus propias capacidades, y lo interesante de esto es precisamente que cada vez se empiezan a adaptar y esto se tiene que repetir, esas pruebas incluso las tenemos que repetir cada 2 o 3 meses para ver qué tanto ha mejorado la capacidad. Danos tus datos, Toño, para poderte contactar, por favor. Mi correo electrónico es chilarateam@yahoo.com.mx. También tenemos una página que es www.chilarateam.com y también nos pueden encontrar en Twitter como Chilarateam. Eso. Buenísimo. Pues, muchísimas Toño, gracias, Toño. A ustedes. Un gustazo. Gracias.